Muy bien, continuaremos entonces. ¿Eh? Estábamos hablando de esta regla de compatibilidad semántica, ¿no? Y esta regla de compatibilidad semántica, eh, como ya les dije, lo que trae aparejado es una relación adecuada entre los significados de los mensajes, ¿verdad? De los mensajes. Un último ejemplo que habíamos dado era el ejemplo de lo concreto, ¿no? Lo concreto. ¿Puedes darme un ejemplo concreto de este tema? No, para mí ahí hay una incompatibilidad semántica porque las palabras no pueden dar ejemplos concretos, ¿no? No pueden dar ejemplos concretos. Dame un ejemplo puntual, dame un ejemplo específico, ¿no? Eso sí sería interesante, ¿no? Eh, ahora bien, también hay otros ejemplos como, por ejemplo, qué sé yo, a ver, tienes que ser más agresivo, ¿no? Tienes que ser más agresivo en tus ventas, tienes que ser un gerente agresivo. Eso también ahí hay se usa, ¿no? Pero se usa eh, en razón de la aceptación de una incompatibilidad que se interpreta, ¿no? Porque ¿cómo va a ser un gerente agresivo? Una persona que agrede, así es agresivo. Lo que se quiere decir es que sea proactivo, ¿no es cierto? Que tenga toda una serie de recursos para poder vender, ¿no? Eso es lo que se quiere decir. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la agresividad? A mí me parece que también allí se incurre en incompatibilidad semántica a pesar de que se ha hecho de uso común, ¿no? Se ha hecho de uso común. Muy bien. Eh, Otro de los aspectos importantes, y es un aspecto sumamente importante que, en el cual se tiene que hacer hincapié, se tiene que poner mucha atención en cuanto a que eh, permiten relacionar oraciones o permiten relacionar otros elementos, ¿no es cierto? Son aquellas palabras que no tienen variación, que son las preposiciones y las conjunciones, y tienen un contenido relacionador, no se refieren a objetos, sino a relaciones. ¿No? A relaciones. Las preposiciones, por ejemplo, ¿no? eh, hay un uso descuidado, ¿no? Hay un uso descuidado del uso de las preposiciones, ¿no? Y es porque no se pone suficiente atención entre, entre la información. Hay una misma preposición puede tener puede dar varias información, puede dar varias información. Hay que saber utilizar, que saber utilizar. Yo que tengo un cuadro de las preposiciones, ejemplo, la preposición hacia y para, ¿no? Indican dirección, pero hasta, a, hacia y para, ¿no es cierto? A, hacia y para, también indican destino. Voy a apagar su micro, por favor. Le ruego que apague su micro, Anita. Gracias. Este, eso eh, es un caso solamente de relacionadores. ¿Ah? Este caso de las preposiciones y de las conjunciones es un caso de relacionadores, ¿no?
de desde indica procedencia, de según especifican, para también puede indicar finalidad, por tránsito puede ser causa también, sin ausencia, por y con pueden ser instrumentales, ¿no es cierto? Y con puede indicar también compañía, ¿no es cierto? Pero hay pocos estudios sobre las preposiciones en español, pero estas preposiciones son tan importantes que juntamente con las conjunciones son las que permiten establecer nexos no solamente entre las palabras, no solamente entre las oraciones, sino también entre los párrafos, sino también entre los párrafos. Eh, Generalmente cuando se hace corrección de textos, eh, pueden haber párrafos muy bien redactados, pero sin nexos entre ellos, sin nexos entre ellos. Es decir, son ideas que a veces son complementarias, que muchas veces son complementarias y son de manera muy interesante complementarias, pero no tienen nexos que expliquen el tipo de complementación que tienen, el tipo de relación que tienen, ¿no? Fíjense, eh, aquí en el caso de las conjunciones se ve esto mucho más claro, ¿no? Si yo quiero unir, utilizo conjunciones de tipo copulativo, o sea, esas que unen, y, ni, que, o sea, ni esto ni lo otro, ¿no? Ni esto ni lo otro, ¿no? No creo que sea bueno, ¿no? Ese que es una conjunción, no creo que sea bueno, ¿no? Y ahí te dan relaciones de hilación correlativa, negación, ni esto ni lo otro, ¿no? Pero también se dan relaciones adversativas, por ejemplo, no obstante, pero, el más cuando equivale a pero, aunque tal cosa, sino la otra, sin embargo de lo dicho, ya estamos ya disintiendo, ¿no es cierto? Estamos poniéndonos en un nivel, en un ámbito adversativo a lo que se ha dicho con anterioridad, ¿no? O si no, podemos tener conjunciones también que son distributivas, bien esto, bien lo otro, ya esto, ya lo otro, sea esto, sea lo otro, o esto o lo otro, etcétera. También pueden haber disyunciones, o sea, exclusiones, o esto o lo otro, ¿no? Entonces, o pueden haber también relaciones lógicas explicativas. Afirmo tal cosa, es decir, ¿no es cierto? O esto significa tal cosa, esto es, o sea, ¿no es cierto? Esto te está indicando que, por un lado, existe una lógica de carácter gramatical, es decir, una lógica lingüística, que está en relación con una lógica que es propia del pensamiento. Por ejemplo, si yo digo, si haces esto, sucede lo otro, ¿no? En lingüística decimos, esto es una condición y la otra es su consecuencia. Pero, digamos, desde el punto de vista lógico-filosófico, se dice, esta es la causa y este es el efecto, ¿no es cierto? Esta es la causa y este es el efecto. Entonces, hay una relación lógica, ¿no es cierto?, que se da a través de las preposiciones y de las conjunciones, que son las que permiten articular, ¿no es cierto? Ya sea palabras, ya sea oraciones, ya sea conjuntos de oraciones que forman párrafos, ¿no? Y de párrafos entre párrafos. Y de eso se adolece enormemente, enorme. Cada vez se reconoce, se utilizan menos las preposiciones y las conjunciones, y sobre todo las preposiciones con propiedad, es decir, aquí estamos utilizando de para indicar proveniencia, pero en este otro lado estamos utilizando la preposición de para señalar eh, proveniencia, o sea, de dónde vengo, ¿no es cierto? O sea, de dónde vengo. En el otro caso estamos utilizando la de para especificar que esto es de madera, que no es de fierro, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en esta parte, el corrector tiene que volverse un experto, porque el uso de las preposiciones
preposiciones y de las conjunciones son los que marcan la diferencia específica entre un buen corrector y un mero escritor, ¿no? Y un corrector que te revisa los acentos, te revisa la concordancia. Esta relación lógica es clave. Esta relación lógica es clave. Aquí está la madre del cordero, ¿no? Aquí está la madre del cordero. Muy bien. Bueno, utilizando todos estos instrumentos que he mostrado con anterioridad, se construye pues la unidad de mensaje, la cual llamamos oración, ¿no es cierto? Y la oración tiene un ámbito de referencia y un ámbito de comentario. Sobre eso hemos hablado bastante hoy día. Pero las relaciones entre las oraciones, ¿no es cierto? Las relaciones entre las oraciones que se pueden dar y de hecho deben ser explicitadas por las conjunciones o por las preposiciones, ¿no? Eh, pueden, pueden organizarse entre ellas, ¿no? Pueden, de manera que sean complementarias, que sean excluyentes, que sean condicionales o que sean subordinadas. Entonces, una oración que sea confluyente, que sea hilativa, es decir, que se una con la otra puede ser solamente porque están juntas, ¿no? Juan canta y Pedro baila, no, Juan canta, Pedro baila, ¿no? Ahí hay una hilación, pero también puede darse hilación por el uso de una conjunción, Juan canta y Pedro baila. Ahora, eso puede implicar una exclusión también. Juan canta o Pedro baila, puede implicar una conjunción. Puede también organizarse de manera condicional. Si Juan canta, entonces Pedro baila. Esa es una estructura condicional, ¿no es cierto? Ahora, claro, ya la subordinación es otro caso. Ahí una oración depende de la otra, no está al mismo nivel como en los casos anteriores. Una depende de la otra. Una depende de la otra. La casa que alquilamos está frente al mar. La casa que alquilamos está frente al mar. Evidentemente hay dos unidades de mensaje, dos unidades oracionales de mensaje. La casa está frente al mar es una, y que alquilamos, nosotros alquilamos, que no alquilamos la casa, ¿no? La casa que alquilamos es la otra oración. Pero hay una que no puede entenderse sin la otra, que se vacía de contenido si es que no está en relación con la otra. Si nosotros utilizamos la oración, nos acercamos a la oración que alquilamos, que la pregunta inmediata es ¿alquilamos qué? Y ese qué solamente puede ser entendido en relación con la casa. En relación con la casa. Nosotros alquilamos la casa y esta casa está frente al mar. Este es el caso de la oración subordinada. La casa está frente al mar es la subordinante y que alquilamos es la subordinada porque ese que solamente puede ser entendido en base a una información que está en la oración subordinante. Y en este caso, esa parte es la casa. Ahí hay una oración de subordinación. Digamos, los, los tipos de oraciones compuestas de manera general, porque ahí se puede especificar muchísimo más, ¿no? Se puede especificar muchísimo más. Muy bien. Ahora, yo tengo todos instrumentos para redactar. Tengo todos instrumentos que me permiten explicar un texto, por qué un texto está bien redactado o no está bien redactado cuando enfrento un texto para corregirlo, para revisar, ¿no? Y todo apunta a conseguir, cuando uno enfrenta el texto, mayor claridad. Mayor claridad. ¿Qué es la claridad? O sea,
Ya, pues el texto tiene que ser claro, ¿no? El texto tiene que ser claro. Es decir, ¿qué significa que el texto tiene que ser claro? La claridad puede definirse como aquella característica de un texto que ejerce la menor dificultad para que éste sea entendido. La menor dificultad para que éste sea entendido. ¿Se dan cuenta? Muy bien. ¿Cómo se consigue? ¿No es cierto? Que el lector tenga la menor dificultad para entender un texto. Es decir, que lo vea claro, que lo entienda lo más rápidamente posible. Aquí hay varias características que debe tener el texto para poder entender o para poder obtener, perdón, la claridad, para poder obtener la claridad. Una de ellas es la propiedad en el manejo del lenguaje. La propiedad. A esto ya hemos aludido cuando hemos dicho, ¿no?, que la incompatibilidad semántica, ¿no?, tiene que ser evitada, tiene que ser evitada. Y entonces allí hay que utilizar los términos en su acepción que es propia. El término agresivo, ¿no es cierto?, significa que hay la característica de ser portador de la agresión, ¿no? ¿Y cómo se puede decir entonces de un gerente que tiene que ser agresivo? Es impropio, no tiene propiedad. El tema de la precisión tiene que ver con la función referencial. Yo evoco un objeto, pero esa evocación no es del objeto en su totalidad, es la evocación de un objeto al cual yo me acerco, del cual tengo una idea, del cual tengo una visión. Es un objeto de mayor o de menor riqueza, ¿no es cierto?, porque yo he reflexionado o no he reflexionado acerca de él, ¿no es cierto? Es un objeto al cual me acerco por primera vez, lo veré de una manera. Si cultivo mi visión de ese objeto, iré enriqueciéndolo y podré verlo de otra manera, incluso físicamente, incluso físicamente. Yo tengo la idea física de una persona, esta persona es así, de esta manera, etcétera, etcétera, ¿no? Es blanco, de ojos claros, etcétera, ¿no? Entonces, resulta que lo veo después de 10 años y yo me acerco a esa persona porque me reencuentro con ella, lo veo después de 10 años y es otro. Ya no tiene la lozanía de antes, etcétera, ¿no? Está con el pelo cano y una serie de cosas. Entonces, uno va construyendo el objeto y la precisión, ¿no es cierto? La precisión tiene que ver con esta composición del objeto. La función referencial, pero tiene que ver justamente con un objeto que no es definitivo, que nunca es definitivo y que siempre va enriqueciéndose o degradándose en la visión del que va a hablar, en la visión del que va a escribir. Y entonces cuando uno entra a corregir el texto, ¿no es cierto?, tiene que tener en cuenta eso. ¿A qué objeto nos estamos refiriendo? ¿De qué manera? ¿En qué circunstancias? ¿De qué modo? Etcétera. La concisión generalmente se entiende como la menor cantidad de palabras. Esto es cierto, pero es parcialmente cierto. Es parcialmente cierto. ¿Qué cosa quiere decir que es parcialmente cierto? Que la concisión se refiere al uso de las palabras necesarias para la elaboración de un determinado texto. Y en consecuencia, no deben haber más que las palabras que son necesarias.
las palabras que son necesarias. ¿Qué significa esto? Que un texto puede ser más amplio o puede ser mucho más sucinto, puede ser de 5 palabras o puede ser de 3.000 palabras, pero si esas palabras son las necesarias para ese texto gozará de la característica de la concisión. La concisión no significa, la concisión no significa pocas palabras, significa palabras necesarias. Y si son necesarias 5 palabras, a eso debemos apuntar. Y si son necesarias 2.000 palabras, a eso debemos apuntar. Y ese es el principio de concisión. La concisión no tiene que ver, no tiene que ver con que si el texto es pequeño, es grande, etc. ¿No? Esta concisión y la precisión y también la propiedad tienen que ver con algo que vamos a ver también un poco más adelante, que es el famoso hilo conductor. Hay un principio de sujeción en el uso del lenguaje, pero dejémoslo ahí por ahora. Y después tenemos la culturalidad, ¿no es cierto? Perdón, la coherencia. No puede darse el caso para que un texto esté correctamente redactado, ¿no es cierto? Si es que hay contradicción en lo dicho. Es decir, si es que hay dos ideas distintas, opuestas y excluyentes en un mismo texto. Ustedes me dirán, hay textos en los cuales hay un planteamiento de un problema y se plantea desde dos perspectivas distintas que son efectivamente excluyentes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en las tesis, ¿no? Fulano de tal piensa esto, fulano de tal piensa el otro, y a veces se da el caso de que se tratan de dos cuestiones excluyentes, ¿no? Claro, en un texto puede haber referencia a dos posiciones, ¿no es cierto?, que son excluyentes, pero con miras a la solución. Con miras a la solución de la exclusión, ¿no? Es decir, el texto en sí no, en ese caso el texto no es incoherente, el texto plantea una incoherencia para solucionarla, para afrontarla, para explicarla, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí, la incoherencia es un motivo, ¿no es cierto?, de desarrollo del texto, pero no es el texto con una incoherencia adentro, insalvable, ¿no es cierto? Y que te dice, bueno, ¿qué cosa quiere? ¿Esto o lo otro? ¿No? Y la última característica que tiene que tener el texto es una característica en la cual yo vengo, en la cual yo vengo insistiendo, que es la de culturalidad. Fíjense, eh, cuando uno elabora un texto, suceden tres cosas, además de todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Pero desde el punto de vista social y sociocultural, suceden tres cosas. El que escribe, el que va a corregir el texto y el que se va a hacer cargo del texto tienen posiciones subordinadas. Es decir, no, el término no es subordinada, tienen presuposiciones. Presuposiciones. Las presuposiciones tienen que ver con tres fenómenos. El primero es el fenómeno de la representación, o sea, cómo te representas la realidad, cómo te representas la realidad, ¿no es cierto? Para nosotros es imposible, ¿no es cierto?, superar la no contradicción, ¿no es cierto?, porque P o no P. Pero si te encuentras con un tipo, con un oriental, te dicen que el no P, ¿no es cierto?, no es un inexistente, sino que hay una existencia que niega a la otra, que niega al P. Entonces, ya ahí se arma un bolondro. Pero es un problema cultural. Carnavales. Los carnavales son
demoníacos, son cosas que anticristianas, etcétera, etcétera. Uno no debe participar en los carnavales. Algunos historiadores dicen que en la antigüedad los carnavales estaban unidos con la fertilidad de la tierra y que no tenían, que no tenían esa característica moral. Son visiones culturales distintas. ¿No? Si miramos los mensajes políticos actuales, hay dos concepciones que están abajo. Una concepción liberal y la otra la concepción marxista. ¿No es cierto? Entonces, no se dicen, ¿no? Se refutan cuando conviene, pero están ahí abajo, ¿no es cierto? No quiero que se modifique la Constitución, ¿no? Yo soy liberal, es lo que está debajo. Yo quiero modificar toda la Constitución, yo soy socialista, soy comunista, lo que puede que está ahí, está abajo. Esa es la visión cultural que está abajo. Quiero que haya nueva Constitución, no quiero que haya nueva Constitución. ¿No? ¿Qué es lo que está debajo? Lo no dicho, lo presupuesto. Quiero que se cambie el régimen económico, no quiero que se cambie el régimen económico. ¿Es cierto? Quiero que se cambie el régimen de propiedad de los recursos naturales, no quiero que se cambie el régimen de propiedad de los recursos naturales. Son presuposiciones que están debajo. Esas presuposiciones pertenecen al mundo cultural. Desde este punto de vista, ¿no es cierto? La cultura está por debajo, pero está sosteniendo todo el mensaje que se está elaborando. Todo el mensaje que se está elaborando. El presidente Castillo es un golpista. Debajo, el presidente Castillo no es un golpista. Debajo, me interesa un pepino de la Constitución actual. Esa regla no, con esa regla yo no funciono. Él es un afectado político. Es lo que está debajo. Este mundo se expresa a través del lenguaje con propiedad, con precisión, con concisión, con coherencia. Por lo menos esa es la intención. ¿Para qué? Para obtener la claridad. Cuanto más uso propio haya del lenguaje, más preciso, más conciso, más coherente, y el sustrato cultural esté claro, habrá también claridad en el texto mismo. Habrá claridad en el texto mismo. Ahora, es importante, ¿no? Es importante tener en cuenta también, para entrarle a la corrección de texto, ¿no es cierto? ¿Cómo se construye el texto? Porque cuando uno va a corregir el texto, tiene que deconstruirlo, ¿no es cierto? Tiene que deconstruirlo. Es decir, este señor tiene estos datos, con estos datos, ¿no es cierto? Ha elaborado el texto, ¿no? Y con estos datos, además, ¿no es cierto? Con estos otros datos, ¿no? Ha desarrollado el texto, ¿no? Ha desarrollado el texto. O sea, estos datos los ha distribuido en un orden determinado y ha elaborado el texto. La pregunta es, ¿está bien construido el texto o no? Ya, los datos están. Si no hay datos, ¿de qué está hablando el señor? No se sabe. No tiene marco referencial, ¿no? Si, si ha ordenado, ¿no es cierto? Si ha ordenado el texto, oye, pero esto está desordenado, este párrafo tiene que ir antes que el otro, este párrafo tiene que ir después. Aquí este párrafo no termina, hay que añadirle algo. Aquí este párrafo se inicia con algo que pertenece al párrafo anterior, o sea, está mal ordenado. Hay que ordenarlo de nuevo. Entonces, allí eh, allí es importante que
tengamos en cuenta esto, porque no solamente se trata de tener un marco referencial o de utilizar los instrumentos lingüísticos, etcétera, sino ver cómo, en qué orden van. Y en ese orden, es que, eh, es que está parte o gran parte de la claridad del texto, en gran parte de la claridad del texto. Lo que los antiguos llamaban la elocucio, porque era oral, ¿no es cierto? Era justamente el desarrollo de esas ideas, pero siempre y cuando esas ideas sean ordenadas. Eh, miren, eh, lo que viene ya es, lo vamos a tratar en la próxima clase, ¿no? Pero ahora quisiera ver si es que alguno de ustedes tienen algunas preguntas que puedan ser de interés eh, para aclarar lo que se ha dicho, ¿no? Para aclarar lo que se ha dicho. Estoy a disposición de ustedes. ¿Hay alguna pregunta que quieran realizar? Doctor, una pregunta sobre el tema de la culturalidad. Sí, ¿Está relacionado también a la especialidad del lector claro. en la materia o en la profesión? Sí, 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 sí. Esa es Efectivamente. mi consulta. No. Efectivamente. Si usted va a hacer va a revisar un texto de carácter legal, evidentemente el mundo cultural del derecho está como un sustrato ahí, ¿no? El mundo cultural del derecho está como un sustrato. Si usted va a revisar un libro de sociología, evidentemente las teorías sociológicas están a la base de eso. Es correcta esa pregunta y esa apreciación. Correcto. Porque lo que pasa es que a veces en los textos que he podido revisar, ¿no? Dependiendo del lector, utiliza, ¿no?, términos de su especialidad, de su materia, ¿no? O sea, Sí, un abogado puede utilizar términos jurídicos, sí, un contador puede utilizar términos financieros, contable, ¿no? claro. Sí, a eso me refería, doctor. No, pero también tiene que ver esto, y es muy buena esa pregunta, es muy buena esa pregunta porque me permite a mí establecer una diferencia entre los textos que son de lenguaje habitual, o lo que se llaman de lenguaje corriente, ¿no? Y los textos que se dan eh, en el lenguaje especializado, ¿no? Eh, los usos en el lenguaje especializado son propios de cada lenguaje especializado, ¿no? Y una de las características de los lenguajes especializados es que no existe la sinonimia. En el lenguaje coloquial sí puede existir la sinonimia, pero en los lenguajes especializados no. Si usted en derecho dice hurto, no puede utilizar la palabra robo como sinónimo. No puede. No puede utilizar la palabra robo como sinónimo. Si dice prescripción adquisitiva de dominio, no puede hablar de otro tipo de prescripción, como por ejemplo prescripción de delito o faltas, etcétera, ¿no? Si está hablando en el lenguaje químico, si usted dice agua, se está refiriendo al H2O, ¿ah? No se está refiriendo al H2, al H3O, ¿no es cierto? Que eso se está refiriendo al H2O cuando dice agua, ¿no? Entonces, en física, el espacio, en la física newtoniana, ¿no? El espacio es velocidad por tiempo, no hay otra forma de entenderlo en la física newtoniana, ¿no? Entonces, ahí hay una característica propia de los lenguajes especializados. La sinonimia está neutralizada, no se pueden utilizar los términos este, eh,
tratando de buscarle su sinónimo, ¿no? Quizás se puedan hacer elipsis explicativas, etcétera, pero no hay otro término que no sea ese, ¿no? Que no sea ese en el lenguaje especializado. En el lenguaje coloquial, el asunto es mucho más flexible, es muchísimo más flexible. ¿Sí? Y forman parte del contexto cultural. Sí forman parte del contexto cultural, efectivamente. Mari Carmen Arata me dice que estoy dando un montón de pautas sobre textos o mensajes de elaboración, puntos de vista, posiciones, problemas de distinto índole, cultura, etcétera. Pero se necesita de ejemplos para poder visualizar todo lo que das, porque si no es demasiado aburrido. No, no, esa observación es una observación totalmente válida. En la próxima clase voy a dar ejemplo, voy a preparar para eso. Doctor. Con la riqueza que tiene durante muchos años, ha dado recursos económicos al país, doctor, a la región. No es posible que en estos momentos Marcona, sus pobladores, no tengan luz, no tengan agua, sí, no sean dueños de la tierra. ¿Me escucha? Y aún más, ni siquiera sus hijos que viven ahí pueden trabajar en las empresas que están ahí. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Lo que quería, de alguna manera, que un poquito nos podría, para poder entenderlo mejor. A veces, como se dice, ¿no? Que la culturalidad es una dimensión que puede incluir todos los procesos, ¿no? Y quiere decir que pues, cuando uno puede hacer un proyecto, tendría que ser el cuerpo. Ya. Entonces, sí, en efecto. Y bueno, procuraré poner más ejemplos, aunque en realidad había pensado yo la cosa de manera distinta, pero la observación es válida y yo creo que la te voy a tener en cuenta para la próxima clase. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta o sugerencia al respecto? Muy bien, entonces nos vemos en la próxima clase. Les agradezco mucho su gentileza y su participación. Muchas gracias, doctor. No, qué ocurrencia, don Elvis. Un gusto para mí saludarlo. Igualmente, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está, don Enrique? Ahí, escuchándolo atentamente. Un poco densa esta primera clase, es verdad. Sí, Okay. Por supuesto que sí. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.